Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, y Melvin Hilario le damos la bienvenida al mismo. Recordándoles, por favor, que se suscriban a nuestro programa, nos recomienden a sus amigos y familiares, denle a la campanita, los like y los dislike, y déjenos sus comentarios. El incremento de la posibilidad de que Donald Trump llegue al poder me deja a mí con un sabor agridulce. Por un lado, es indudable que la probabilidad, posiblemente, la probabilidad de una guerra armada, o sea, de un enfrentamiento militar directo entre Rusia y Estados Unidos se disminuye considerablemente. Ahora, la política de los Estados Unidos con respecto a Latinoamérica es indudable que va a ser mucho más agresiva. Podríamos decir que podremos retornar a lo que se llamó la diplomacia de las cañoneras ya por los años 60, 50 y 60, donde todo aquel que estaba en contra de los Estados Unidos, pues simple y llanamente le mandaban una flotilla o el ejército, y casos ahí innumerables, incluyendo República Dominicana, Honduras y cientos más. Muchos más. Para eso basta leer el libro del señor Galeano, que fue escrito en los años 70. O sea que todavía hay que ponerle más páginas. Las venas abiertas de América Latina. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la aptitud de una nueva presidencia de Donald Trump en caso de que él ganara las elecciones en el noviembre 5? Y yo creo que sus actuaciones en la primera, en su primer mandato, 16-20, nos da una imagen bastante clara del nivel de agresividad en el cual el Donald Trump podría ejercer en el plano internacional y muy específicamente en sus relaciones con Latinoamérica. Para muestra basta un botón. Primero, el acercamiento que se había comenzado en los últimos años de la administración de Obama con Cuba, todo eso fue mandado por el aire. Rendimiento total o no hay ningún tipo de negociación. Luego, el enfrentamiento con Venezuela, que aunque habían habido una diversidad de acciones tomadas por la administración de Obama desde el 2013, inclusive desde antes, pero fue en el 2013 cuando Obama hace aquella declaración que dejaba todo boquiabierta, cuando declara a Venezuela como un peligro real para la existencia de los Estados Unidos. Bueno, el problema con eso es que aunque nadie creía o cree que Venezuela puede ser un peligro existencial, que fue la palabra que utilizó Obama, un peligro existencial, lo cierto es que esa declaración de Obama abrió un enorme diapasón de medidas punitivas en contra de Venezuela, e inclusive hasta el robo de sus riquezas que se encontraban en el mercado internacional. Es claro que ese nivel de acciones fueron tomadas mayoritariamente en el gobierno de Donald Trump, e inclusive hasta un intento militar para entrar a Venezuela y derrocar al gobierno de Maduro. Por suerte para Venezuela, aquello no se convirtió en un baño de sangre, sino que terminó en las playas de Venezuela. Luego tenemos su relación con el caso de Irán, donde en algo increíble, él asesina abiertamente a uno de los líderes iraníes, nada más y nada menos que el jefe de la Guardia Nacional, en un ataque en Irak con drones y militares. Después que los Estados Unidos le había garantizado a Irak
de que ellos no iban a hacer nada. O sea, las garantías que se le habían ofrecido a Irak, que era lo que permitían la presencia de Soleimán en suelo iraquí, en una misión de paz con respecto a lo que se llama Siria, lo que era Siria y las fuerzas que estaban utilizando el territorio iraquí para atacar en Siria, los Estados Unidos cometen el asesinato de Soleimán en suelo iraquí. Después de eso, claro, la presencia de Irán se incrementa en Irak y la influencia de los Estados Unidos prácticamente desaparece al día de hoy, hasta el punto que al día de hoy los iraquíes están buscando la forma de pertenecer al BRICS y coordinar su política energética con Rusia y los países de los países exportadores de petróleo, de la OPEC. No se pensó. Luego viene el alto nivel de influencia que tienen los grupos radicales judíos, tomando en cuenta que el esposo de su hija es un genocidio. Las cosas que él ha dicho sobre los palestinos públicamente, de que es bueno sacarlos a todos de ahí, son tenebrosas. Y cometió lo que se llama en política popular, se dio un tiro en el pie. Al hacerle entender a todos los mundos, a todos los países árabes, que no solamente los Estados Unidos iba a tener una posición favorable a Israel en las discusiones entre el mundo árabe, sino que los Estados Unidos iban a tomar acciones que iban a cambiar completamente lo prometido en la Carta de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Palestina independiente, que parte de Jerusalén, la parte de Jerusalén iba a ser la capital del futuro Estado palestino. Al mover la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, Donald Trump le dijo al mundo árabe que era imposible el ejecutar el plan diseñado por las Naciones Unidas desde el 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Y por ende, no había cobertura política para ningún país cercano a los Estados Unidos en el mundo árabe, de que los Estados Unidos estaba intentando buscar una solución al problema palestino-israelí dentro de las posibilidades que tenía el presidente. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se ha comportado Donald Trump cuando era presidente, es macana, como decimos en República Dominicana, o sea, golpe para todo aquel que no quiera obedecer a los Estados Unidos, con el pragmatismo suficiente de saber hasta dónde llega eso. Es claro que Donald Trump no va a buscar una intervención militar con Rusia, que es la problemática que ellos tienen en Ucrania, y no va a buscar un enfrentamiento militar con los chinos por Taiwán. Ya en su discurso, en un discurso que estuvo antes de ayer, él dijo claramente que si Taiwán quiere protección, que la pague. O sea, en otras palabras, nosotros no nos vamos a meter en un lío, en un problema militar con China para defender a Taiwán, que ha sido la política central de la administración Biden en su política con respecto a China. Y le ha dicho claramente a Zelensky que ellos no van a sacrificar a los Estados Unidos, ni van a gastar plata para defender un gobierno al que ellos consideran altamente corrupto, lo cual es cierto. Pero regresando a Latinoamérica, la pregunta es la siguiente: ¿cuál va a ser la política de Donald Trump hacia Latinoamérica? Y las expresiones que él hizo una vez, refiriéndose a los partidos de Centroamérica y Haití,
donde declara que eran países cloacas, es el hecho de que él no tiene la más mínima consideración hacia la mayoría de los países latinoamericanos. El nombramiento, básicamente, cuando el que está preso aquí en la ciudad de New York, el expresidente hondureño, simple y llanamente, acusado desde entonces de narcotráfico, simple y llanamente porque fue el único país latinoamericano que dijo: yo estoy dispuesto a reconocer a Israel, a Jerusalén, como la capital de Israel. Él lo impuso como presidente de Honduras. Honduras perdió 8 años de su historia para volver al camino que nunca debió haberse suspendido hace 9, 10 años atrás, cuando los Estados Unidos prácticamente impone al presidente de Honduras en unas elecciones que se veían claramente que no habían sido completamente limpias. ¿Cuál será la actitud de los Estados Unidos con respecto a grupos o a gobiernos como el de Colombia, Venezuela? ¿Cuál sería la intervenir los Estados Unidos en cierta forma más directa que lo que ha intervenido los Estados Unidos bajo Biden en la problemática interna del Ecuador? Cuando se llega al extremo de invadir la embajada mexicana. Es indudable que hay rayos de esperanzas. Lo primero es que la presidencia de Venezuela se va a decidir antes de las elecciones de los Estados Unidos. Y donde las posibilidades de que Venezuela gane de que los chavistas ganen, son muy elevadas, lo que permitiría mantener un balance después de lo que pasó en Argentina con Milei. El hecho de que Lula se encuentre como presidente de Brasil, que es la economía más grande de Latinoamérica, y el hecho de que el partido de López Obrador haya ganado de nuevo en México, lo cual significa que de las 3 principales economías latinoamericanas, 2 se encuentran en lo que nosotros llamaríamos en el campo de la izquierda, para llamarlo de una forma. Ahora, en el caso particular de México, está atada de manos y pies a la economía de los Estados Unidos, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial y por mucho de México. El 70% de las exportaciones de México salen hacia los Estados Unidos y el intercambio comercial diario de México con los Estados Unidos asciende a más de 2.000 millones de dólares diarios. Más de 2.000 millones de dólares. O sea, que la maniobrabilidad económica que tenga cualquier gobierno mexicano, independiente de su posición ideológica, están atadas por una realidad económica. En el caso particularmente de Brasil, la diversidad económica, el tamaño de su economía y su influencia en la economía mundial le dan niveles de independencia que no tienen otro país latinoamericano. ¿Qué pasará con Perú? ¿Cuándo terminará la crisis política de Perú? ¿Y cuál va a ser el nivel de intervención de los Estados Unidos, teniendo en cuenta el hecho de que el principal socio comercial del Perú no es los Estados Unidos, sino China? ¿Qué pasará con el Caribe? Los nuevos movimientos que han comenzado en el Caribe, específicamente en Honduras y en El Salvador, están en el aire. ¿Cuál será la relación con Colombia, que es uno de los otros países que tiene bases militares norteamericanas en su suelo, junto con Honduras, que aún están gobernados por lo que se ha llamado la izquierda, que eso es otro programa que vamos a hacer otro día? Entonces, gobiernos que aparentemente contestatarios a la política exterior de los Estados Unidos y al alineamiento en términos de la aparición de un bloque no solamente contestatario, sino con la capacidad de reemplazar a los Estados Unidos en términos de su influencia en la economía mundial, como es el BRICS, que hoy en día está hablando de la creación de un parlamento del BRICS, va a conllevar a una política muy agresiva.
surgirán más Milei en Latinoamérica, impulsados e impuestos por los Estados Unidos, o habrá mayores oportunidades para los países latinoamericanos para que cada uno de ellos encuentre su camino hacia el desarrollo y no que sea impuesto desde fuera. Gracias por su atención y será hasta la próxima.